¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos después de un cierre espectacular que tuvimos. ¿A poco no fue emocionante? Y bueno, mi nombre es Claudia Sanjurjo, ya lo saben, y la verdad es que me encanta poder ampliar temas porque um, hoy esta noche les voy a hablar de las leyes y tácticas emocionales para el éxito en el network marketing. Como ustedes han estado viendo, pues Carlos nos habla mucho del ser y de cambiar nuestros paradigmas y en realidad yo estoy convencida de que todos somos iguales, o sea, todos nacemos con el mismo número de neuronas, todos tenemos 24 horas al día, todos conocemos prácticamente a las mismas personas porque hay una ley que dice que todos estamos a 5 personas por ejemplo, de un presidente, de una personalidad especial. Entonces, ¿por qué unos tienen más éxito o unos corren más rápido que otros? Y todo tiene que ver con quién tú eres y en quién te conviertes para hacer este negocio. Por ejemplo, cuando tú haces una carrera, por ejemplo, en mi caso, que soy dentista, pues a mí me entrenaron para ser dentista y entonces te enseñan cosas para que salgas preparado para ser dentista con ciertas habilidades y, y nos enfocamos a eso. Pero para hacer network marketing te tienes que enfocar en crecer dentro de ti para poder tener esos resultados. Entonces, voy a hablar de algunas leyes que son súper importantes. Entonces, vamos a empezar a hablar de la ley del dar y recibir. La ley del dar y recibir es muy importante en el network marketing porque tú le vas a dar ciertas cosas al negocio y le vas a dar ciertas cosas a la gente que trabaja contigo. Lo que tú das, recibes. Es una ley, no hay vuelta de hoja. Unos le dicen la ley del boomerang, otros la ley del gag. Entonces, revisa tu vida y lo que estés viviendo es lo que generalmente has dado. Entonces, pues en esto a mí me gustaría que te cuestionaras cuánto tiempo le estás dando a tu negocio. En virtud del tiempo en que tú le des a tu negocio, es lo que el negocio te va a regresar a ti en lo mismo, en dejarte también tiempo libre, en crecimiento, etcétera. Entonces ponle, si le doy 2 horas, pues a lo mejor voy a avanzar a un ritmo de 2 horas, si le doy 3, si le doy 4. Esto no quiere decir que si tengas un empleo tengas que dejarlo. Quiere decir tiempo de calidad. ¿Cuánto enfoque le estás dando? Mira, cuando vamos por algo y vamos con todo, o sea, yo te puedo asegurar que Carlos, que Raúl, que Lorena, que todos los que calificaron plata, como Jorge, como Erika, como Miriam, seguramente se despiertan pensando en Nuxgen y se acuestan pensando en Nuxgen y entonces tienen un enfoque totalmente hacia su crecimiento, hacia su equipo, todo el tiempo están llamando, todo el tiempo están prospectando y ese es el resultado que tú vas a tener con la ley del dar y recibir. Y también una pregunta que te tienes que hacer es, ¿inviertes en tu negocio? Porque, bueno, hay veces que hay que viajar, que hay que regalar una fotocopia de la lista de precios, que hay que regalar un catálogo. ¿Por qué? Porque lo que tú le des también en dinero, o sea, lo que tú inviertas, si te duele pagar un producto, por ejemplo, si subieron los precios y te dolió, eso también en la ley del dar y recibir va a ser totalmente recíproco. Entonces, y ahí va una pregunta, ¿cuánto te quejas? En la medida que tú te quejes, la gente se va a quejar contigo. Y créanme que no falla. Oye, tú me dijiste que ibas a armar una ramita aquí, no me ha caído gente. Y entonces te quejas y ¿qué crees que va a pasar? Que tu gente va a llegar a quejarse de lo mismo. Tus quejas, todo de lo que tú te quejes va a ser de lo que se va a quejar tu gente, porque de verdad en la ley del dar y recibir eso no se equivoca. Y entonces, pues velo midiendo cada vez que te vayas a quejar, cada vez que te desenfoques, cada vez que pierdas el tiempo viendo cosas innecesarias. Piensa que eso es lo que vas a recibir. ¿Cuánto edificas a los demás? El tema, fíjate, cuando tú hablas mal de alguien,
pues tú vas a recibir exactamente lo mismo. Yo había un líder que yo de verdad admiraba muchísimo, se me hacía un líder extraordinario, siempre lo tuve en alta estima y de repente lo oí haciendo un Zoom en contra de nosotros, ¿no? Y eso es muy malo porque está perdiendo toda su autoridad como líder y además la ley del dar y recibir le va a regresar exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que edificar a nosotros, o sea, a nosotros mismos como personas, a nuestro upline, a nuestros downlines, a la empresa y a la industria en general. Cuando tú hablas mal de otra empresa, estás hablando mal de la industria y pierdes tu poder. Entonces, siempre edifica todo. Mira, esta empresa es muy buena, estoy de acuerdo, pero te voy a enseñar todas las bondades que nosotros tenemos. Nunca hables mal de otra empresa porque desedificas la industria del network marketing. Y tú lo vas a recibir en crítica por otro lado. ¿Apoyas? ¿Cuánto apoyas? En la medida que tú apoyes a tu gente, en la medida que tú los capacites, en la medida que tú des ese servicio a tu gente, en la medida es eso que tú también vas a recibir. Y por supuesto que otro punto muy importante para poder llevar una buena red es el respeto. El respeto a todo, el respeto al chat, el respeto a tus uplines, a tus downlines, a la empresa, y a ti mismo. ¿Y qué tienes que respetar? Pues a veces desde el tiempo, desde la puntualidad, si quedas a las 8 es a las 8, si quedas a las 7 es a las 7, el respeto. Entonces, esta ley a mí me encanta porque aplica en todo, en nuestras vidas. Siempre que vayas a hacer algo que digas me va a remorder la conciencia, piensa en la ley del dar y recibir, porque exactamente lo que das es lo que estás recibiendo. Entonces, yo te invito a que terminando el Zoom, hagas un análisis de lo que hoy estás recibiendo en tu vida y te enfoques en lo nuevo que tienes que dar para recibir. Y créeme, no es que, ay, voy a dar esta limosna para recibir dinero. No funciona así. Lo tienes que dar desde aquí adentro para que recibas en esa misma cantidad en abundancia. Entonces, esa es una ley muy, muy importante. Y hablando de la abundancia, pues la abundancia es todo. La abundancia está en todas partes. La abundancia no nada más es material. La abundancia está en todo lo que vives. ¿Cuánto aire puedes respirar? Eso es abundancia. ¿Cuánto alimento puedes tener? Fíjate, hay muchas cosas, ¿no? En la ley de la abundancia, por eso te digo, cuánto amor recibes, cuánto te quieren otros. La ley de la abundancia no se especifica únicamente en dinero. La abundancia está en todas partes. Entonces, pues yo te podría decir que cuando seas capaz de cambiar tu conciencia interna o cómo puedes servir a los demás, y cuando el servicio, cuando tú hagas esto, el centro de tu vida, o sea, cuando tú pongas el servicio como el centro de tu vida, estarás en una posición adecuada para vivir auténticos milagros en tu progreso a la prosperidad. Esto lo escribe Wayne Dyer en su libro Pide y se te dará. Es hermosísimo porque está hablando de la ley anterior y también está hablando de la abundancia. Y normalmente nosotros empezamos a pensar en carencia y se va a reflejar en muchas cosas. Por ejemplo, una persona que es generosa, y ojo, estoy diciendo generosa, no despilfarradora. Una persona generosa va a recibir mucho. Una persona que es un buen anfitrión y que recibe a la gente en su casa está siendo abundante. Pero cuando tú dices, esto ya está muy caro, no voy a ir a tal lado porque está tan caro el otro, empiezas a vivir en la carencia cuando sientes que no eres capaz de cobrar muchos pasos, estás viviendo en la carencia. Entonces, hay que aprender a vivir en la abundancia porque acuérdate que si unimos estas dos leyes, porque todas van enlazadas, entonces, si tú vives en la abundancia, estás dando abundancia. ¿Y qué vas a recibir? Abundancia en todos los sentidos. Por eso te dice, cambia tu conciencia interna.
Y en esta conciencia interna es servir a los demás, porque esto te crea abundancia. Hoy y este negocio se trata de servicio. Cuanto más sirvas, más recibes. Entonces, empiezan a suceder milagros. ¿Y a qué me refiero con milagros? Milagros de que te lleguen, un milagro es aquella cosa que tú deseabas, que tú pensabas que era difícil y que la puedes alcanzar. Por eso, cuando ya vives una vida de milagros, ya estás viviendo en tu auténtico ser, estás viviendo en la verdad, y la verdad es abundancia. ¿Por qué? Porque imagínate que Dios al crear al mundo dijera, este va a ser rico, este va a ser pobre, este no le voy a dar de comer, y no es así. Él quiere que todos seamos ricos, que todos seamos ricos en el contexto general. Entonces, por eso dice, el pez es el último que se entera de que está rodeado de agua. Imagínate un pez que no se da cuenta que hay agua y que vive en la carencia. Esto no sucedería, pero así es como nos veríamos en el mar. O, por ejemplo, también hay una parábola japonesa de que está una gran ola, que es el maestro, y hay una gotitita así chiquitita, y la gotitita le dice, ¿por qué esas olas tienen tanta agua y yo solo soy una gotita? Y entonces el maestro le dice, ¿que no te das cuenta que tú eres parte del todo? ¿Que tú eres parte de esa ola gigante? Tú eres una fracción de esa abundancia. Y todos somos una fracción de la abundancia, solo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si no fuéramos abundantes todos, si no tuviéramos el derecho todos a la abundancia, entonces yo pensaría que el que está junto a mí me está robando el aire, y entonces yo trataría de respirar más junto a esa persona para ver si me quedo con su aire. Entonces, la ley de la abundancia también tiene que ver con que tú, cada vez que alguien llegue a un logro y tú no eres, ¿qué sientes? Sientes alegría, sientes envidia, sientes que tú no puedes, sientes que tú al rato llegas. Entonces revísate, porque las personas que van entrando son como esa gotita que estamos haciendo la ola. Juntos hacemos la ola y juntos hacemos la abundancia en cada uno de ustedes, porque todos somos parte del todo en esta vida. Y cuando lo entiendes así y no ves la separación con los demás, entonces el éxito de uno es el éxito de todos. Pero hay algo que tú tienes que tomar en cuenta también para tener éxito, que es la ley del proceso. Y la ley del proceso es una ley que tú tienes que tomar en cuenta de que tienes que aprender a hacer las cosas. Volviendo a hablar, por ejemplo, de cuando entras a la universidad, el que estudia para abogado, el que estudia para arquitecto, el que estudia para contador, el que es doctor, todos entramos prácticamente de cero a la carrera, de cero, no sabemos nada, y vamos aprendiendo en el transcurso de los semestres cómo convertirnos en ese profesionista. Pues lo mismo sucede en el mercado en red. Tú tienes que vivir una curva de aprendizaje, porque hay muchas personas que quieren, y hay veces que hay gente que tiene características muy óptimas para hacer este negocio. Hay personas que se les da muy fácil, hay personas que de verdad tienen una fuerza interior muy grande para poder hablar por teléfono, hacer las llamadas, pero hay veces que la gente no sabe cómo hacer la llamada o no saben cómo invitar, y es normal. A mí me pasó cuando yo entré por primera vez a una red, pues yo no sabía hacer la llamada, nadie me había enseñado, no había ido a una capacitación. Mi primera llamada, fíjate cómo nos vamos distorsionando. Mi primera llamada le dije a una amiga, ven a mi casa que encontré una forma en la que nos vamos a hacer millonarias. Mi amiga tomó su coche, llegó a mi casa, le expliqué lo que había pasado en la reunión a donde yo había ido. En ese mismo día ella firmó. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo en la inocencia, que es algo que vamos a vivir, que vamos a ver al ratito. Conforme empecé a aprender más, fíjate, empecé a invitar solo por el producto, y les decía, veía a alguien enfermo y le decía, tómate el producto. Alguien se quejaba de salud y yo le decía, tómate el producto. Y me empezó a dar miedo invitar a la gente a hacer un negocio. Pero si la gente no tiene dinero,
no va a querer comprar el producto. Entonces, cuando me dicen solamente el negocio, yo les digo, solamente quiero que me hables del producto, está bien, tenemos que aprender del producto, pero nuestro producto, quiero que lo tengas bien claro, es todo. Nuestro producto no está aislado. Nuestro producto es de una empresa que tiene un plan de compensación y que además te va a llevar a la salud. Entonces, por eso yo les digo que los resultados llegan a partir de una curva de aprendizaje. Hoy por hoy, después de haber vivido mi curva de aprendizaje, el 100%, así te lo digo, el 100% de mis invitados, de los que me han firmado, los he invitado por el negocio. A ninguno lo he invitado como consumidor, a ninguno lo he invitado ofreciéndole primero el producto. A todo, mi 100% los he invitado al proyecto completo. ¿Por qué? Porque quiero que se enamoren del negocio, quiero que se enamoren de los productos, quiero que se enamoren de nuestros sistemas de capacitación, quiero que se enamoren de trabajar en equipo. Y eso es el todo. Entonces, no podemos aislar algo porque es como tratar de aislar a la gotita del resto de la ola. Y Lao Tse dice, saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Cuando yo entré a Nuxgen, que yo ya traía una trayectoria en las redes, lo primero que hice fue, ¿qué tengo que aprender? Entonces, ¿qué hice? Me aprendí los productos, aprendí cuáles eran sus fórmulas, aprendí cómo eran las mezclas, aprendí cómo pagan el plan de compensación, aprendí cuál era su sistema, aprendí cuál era su lenguaje, porque hasta el lenguaje de una empresa nos da nos pone el sello, ¿no? De somos Nuxen, personas que aman la vida, o sea, apréndete el lenguaje, porque cuando tú dices, ya sé hacer todo, no te preocupes, no me enseñes, no voy a entrar al Zoom, no voy a entrar a la capacitación porque siempre dicen lo mismo, eso ya me lo sé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes dicen lo mismo, no, yo ya, ¿para qué entro? O entran y no ponen atención, lo ponen ahí para que vean que tienes asistencia, pero no estás poniendo atención y tú nunca sabes cuándo una frase, una palabra puede hacer una impronta en tu mente y tú logres rescatar esa frase, rescatar esa palabra y decir, ya entendí. Y por eso es que yo, y tú lo puedes ver, el otro día lo dijo Raúl en una presentación, siempre estamos presentes en todos los Zooms, en todas las capacitaciones, en todas las presentaciones. Esa es esta ley de tener la humildad de aprender de los demás. Y yo aprendo de los que están arriba y de los que están llegando, yo aprendo de todos, porque ¿sabes qué? Cuando yo escucho a la persona nueva y me dice, no sé cómo invitar, no sé cómo inscribir, entonces me doy cuenta de mis propias fallas para poder seguir capacitando y ver en dónde estamos fallando para poder hacer un crecimiento más grande. Y en esta ley del proceso, pues solo se puede llegar a ser exitoso, es una frase mía y te lo digo con todo mi corazón, solo se puede llegar a ser exitoso amando lo que haces. Por eso te decía, tienes que amar la empresa, tienes que amar los productos, tienes que amar a tu gente y de ahí viene el servicio. Solo se puede llegar a ser exitoso amando lo que haces. No hagas que el dinero sea tu meta, haz que tu meta sea el éxito de los integrantes de tu equipo y disfruta el camino. Para mí esa es la máxima con la que regulo mi vida, mis días. Esa es mi ley de diario. Y la práctica, hay un libro maravilloso que en la siguiente diapositiva vamos a hablar de él, de Malcolm Gladwell, y dice esta frase, la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, sino es lo que uno hace para convertirse en experto, en bueno. O sea, ¿qué estás haciendo para convertirte en un experto? ¿Cuántos libros estás leyendo? ¿Cuánta información estás llevando a tu mente? Eso es algo, o sea, nadie nace sabiendo y eso todos lo sabemos, que nadie nace sabiendo. Entonces, pues la práctica es lo que te va a llevar al resultado. ¿Ok? Entonces, en este libro, que es maravilloso, que ojalá que todo mundo lo pueda leer, yo espero que de verdad lo compren,
que en verdad lo analicen, se llama Los Outliers, los fueras de serie, en español es los fueras de serie, de Malcolm Gladwell. Y él habla que, por supuesto, hay por ejemplo, generaciones, cuando sale Valenzuela, cuando Valenzuela se volvió muy famoso en el béisbol, esa generación del año en el que nace Valenzuela dio una generación de expertos en béisbol. Pero, aunque hubiera sido una generación muy buena para jugar béisbol, si Valenzuela no hubiera practicado y practicado y practicado y practicado y practicado y practicado, entonces no se hubiera convertido en la persona en la que se convirtió, en un experto. Entonces, él escribe sobre la idea de 1,000 horas, de 10,000 horas de práctica. 10,000 horas de práctica. Te pregunto, ¿cuántas horas de práctica llevas? Fíjate, es posible a nivel de los conocimientos adquiridos sobre la base de una escala de magnitud de 10 horas de una forma aproximada que sucedería de la siguiente forma. Si tú solamente practicas 1 hora, o sea, si tú llevas 1 hora de llamadas, a lo mejor en 1 hora le hablaste a 10 personas y en esa hora, como le hablaste a 10 y las 10 te dijeron que no, entonces, pues no eres un experto invitando, tienes que seguir practicando. ¿Qué pasa con 10 horas de práctica? Con 10 horas de práctica tenemos una noción más amplia de los conceptos básicos. 10 horas. ¿Tú crees que un doctor entrenó 10 horas para hacer una cirugía a corazón abierto? Claro que no, ¿ok? Con 10 horas de práctica solo tienes una noción más amplia de los conceptos más básicos. Con 100 horas, ¿qué pasa con 100 horas? Se adquiere un nivel medio, o sea, ya eres medio, ¿ok? Entonces, a lo mejor como eres medio y tienes resultados medio, ahí paras, no sigues practicando, no sigues leyendo, no sigues mejorando tu speech, no sigues entrando a capacitaciones, porque crees que ya practicaste 100 horas y que ya eres experto. Pues no, estás en un nivel medio y tus resultados van a ser mediocres. Con 1,000 horas se avanza a ser un especialista. Si tú contaras y si tú cronometraras las horas de las llamadas que haces, las horas de cuánto has estudiado, si tú cronometraras cuánto tiempo estás dedicándole a Nuxen, te apuesto a que no llevas 1,000 horas, o a lo mejor sí. Y entonces, esta es la forma de avanzar a ser un especialista. Pero con 10,000 horas, uno puede considerarse un maestro en esa habilidad. Entonces, yo por eso al principio, cuando alguien tiene muchas habilidades para hablar, cuando alguien tiene muchos conocidos, cuando alguien es muy abierto, cuando tiene una personalidad de liderazgo, pues a lo mejor no necesita darle tantas horas. Pero si tú de verdad quieres hacer esto y ganar el cheque más grande y ser un ejemplo de vida para ti, para tu familia, para tus hijos, entonces, pues ve, checa, ¿no? Mídele el agua y ve cuántas horas le has dedicado para convertirte en un maestro del network marketing. Por eso me encanta los que todos los días están conectados en primera fila, porque parece que ellos ya hubieran leído el libro y se están queriendo convertir en expertos y lo van a hacer porque ya están teniendo resultados. Y algo de lo que yo les hablaba hace ratito es que vivamos en la ley de la inocencia. ¿Qué es la ley de la inocencia? Bueno, esta es una ley que yo generé, porque tenemos siempre que creer, es la ley de la inocencia o la confianza, porque los niños creen en Santa Claus, porque el papá le dijo Santa Claus existe, porque en la tele vio los anuncios de Santa Claus, porque vio la película de cómo un niño que no creía le trajeron regalos y entonces cree en Santa Claus, y entonces en esta ley de la inocencia y entonces pues sucede, ¿no? Siempre va a encontrar ahí su regalito. O si tú le dices a un niño, el que me traiga 5 niños, tú dile a un niño, tú tráeme 5 niños de la cuadra y te voy a regalar esta bolsa de dulces, ese niño no te va a traer 5, te va a traer 10. ¿Sabes por qué? Porque es inocente. Y como es inocente, no tiene miedo. La inocencia es la confianza.
vivamos como niños, creyendo que nosotros somos ese superhéroe. Vivamos como niños creyendo que todo es posible. Vivamos como niños sabiendo que si nos ponemos una capa, somos un superhéroe, que vamos a poder salvar la salud de todo el mundo. Pongámonos esa capa para saber que podemos cambiar miles de vidas. Entonces tienes que vivir en la confianza. Hay algo que en la energía hay polaridades. Por ejemplo, el miedo es la polaridad del amor. El amor está aquí y el miedo está acá. Tú no puedes sentir amor y miedo al mismo tiempo porque están en polos opuestos, son una polaridad. Entonces, yo te voy a dar esta recetita. Si tú tienes miedo de hacer una llamada, ¿en dónde estás viviendo? No estás en la fe, ni estás en la confianza, estás en el miedo. Y es normal a veces sentir miedo de hacer una llamada y que me digan que no y que me critiquen, ¿sí? Porque no conocen, porque el que te critique es porque no conoce todas las bondades que tiene este negocio. Tú le estás haciendo un favor, porque cuando tú invitas a alguien, lo estás invitando a darse cuenta que es una forma diferente, que lo vas a convertir en otra persona, que somos una clase distinta de seres humanos, que sabemos pensar fuera de la caja, que sabemos servir, que sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué demonios alguien te va a criticar porque lo invitas a hacer este negocio? Al revés, de repente te lo van a agradecer. Entonces, cuando sientas ese temor a hacer una llamada porque le vas a hablar a alguien que crees que te pudiera criticar, entonces respira amor, siente amor hacia esa persona. Si tú le tienes miedo a esa persona, no estás amando a esa persona, y tenemos que amar a todo mundo. Cuando tú aprendes a vivir en amor y amas todo lo que pasa y amas a todos los que... Amor me refiero al amor agape, no al amor pasional, sino al amor agape, al amor incondicional. Entonces, respira amor y haces la llamada desde el servicio que le vas a dar a la persona a la que le vas a llamar. Y entonces es como el niño que va a ir a traer no 5, sino 10 niños por la gran bolsa de dulces. Entonces, la gran bolsa de dulces, llamémoslo diamante, diamante corona. ¿Quién está dispuesto? Y póngame a mí en el chat, ahí en el chat, ¿quién está dispuesto a convertirse en un niño inocente y hacer todas las llamadas desde la certeza que tú puedes ser diamante, que tú puedes ser diamante corona? Porque si hoy no lo crees, tienes dos opciones. Si tú no lo crees, tienes dos opciones. O cambias tu forma de pensar, o de una vez te digo, no la vas a hacer. ¿Y cómo cambias tu forma de pensar? Porque no nada más está en el pensar, está en el sentir. ¿Quién cree? Y pónganme ahí en el chat, ¿quién cree que el amor se piensa? ¿Quién cree que el amor se piensa? Pónganme ahí en el chat, ¿quién cree que el amor se piensa? Si el amor es una decisión, entonces sí se piensa. El amor se siente, el amor se da solo si lo sientes. Se da incondicional, se da desde dónde. Bueno, todavía nadie me ha dado la respuesta. Se vibra, el universo. Ok, el amor es una conjunción entre lo que sientes y lo que piensas. El amor es una conjunción entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando unes esas dos partes, entonces puedes hacer todo. Entonces, cuando piensas en pensamientos amorosos y lo sientes, ahí estás en esa frecuencia. Entonces ya se vibra, pero el amor es esa unión de esas partes. Y así lo es todo. Así lo es tu creencia en ser diamante, así es tu creencia en todo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo es una conjunción entre lo que piensas y lo que sientes. Entonces, vamos a hablar de la ley de la creación. Entonces, ¿qué quieres crear? Pónganme ahí, quién quiere crear una red de más de 20,000 distribuidores.
¿quién quiere crear una red de más de 30,000 distribuidores? Es más, ¿quién quiere crear una red de más de 100,000 distribuidores? Ok, entonces la tenemos que crear y tenemos que aprender a crearlo. Entonces, todo, pero fíjate en esto es impresionante lo que te voy a decir. Nuestra mente, está diseñada para crear. Entonces, cuando no estamos creando, estamos recreando. ¿Qué recreamos? Historias pasadas. Recreamos vivencias de nuestros antepasados. Recreamos aquello que nos duele. Recreamos. Entonces, nos las pasamos recreando historias. Te enfermaste una vez de algo, lo recreas y se refuerza. Entonces, el éxito es creado por un pedazo de mente. No sucede porque sí, no es casualidad, no puedes decir qué suerte tiene esa persona, todo el mundo le dijo que sí, qué suerte tiene, seguro le pusieron. No, inclusive si tú tienes un derrame grande, todo fue creado desde tu mente. Así te lo digo. Si tú tienes una red muy balanceada, todo fue creado desde tu mente. ¿Y sabes cómo lo creaste? Intencionalmente, consciente o inconsciente. A lo mejor lo creaste consciente o a lo mejor lo creaste inconscientemente. Pero todo tiene una intención, porque si nuestra mente está diseñada para crear, pero tú vives todos tus días iguales y haces siempre lo mismo y no amplías tu mente, entonces vas a estar recreando todos tus días la misma historia. ¿Quién vio una película que se llama El Día de la Marmota? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Pónganme si alguien la vio. En esa película, Rox la vio. En esa película del Día de la Marmota, pues llega un periodista con un ego del tamaño del mundo a un pueblo que festejaban el Día de la Marmota y era pues todo un festejo. Y entonces, pues ve a una mujer muy bonita, muy guapa, se enamora, pero su ego no le permitía demostrar amor. Tenía un ego del tamaño del mundo. Entonces, uno de sus sueños, por ejemplo, era aprender a tocar el piano, pero su mismo ego no le permitía decir, no sé tocar el piano, tengo que tomar clases de piano. Entonces, pues termina ese día, se va a dormir, se iba a preparar porque al día siguiente era lo del Día de la Marmota, se pone el despertador y se despierta con la misma noticia que se despertó el día anterior y empieza a pasar todos los días el mismo día, lo recrea, hasta que él empieza a entender dónde están sus errores de ego, dónde están sus errores de falta de amor a sí mismo, de falta de amor a los demás, de soberbia. Entonces, cuando él empieza a aprender a tocar el piano, porque entonces todos los días se va con la señora que lo enseña a tocar el piano y lo que cambia día tras día es su evolución en cómo va tocando el piano. Bueno, cuando él se da cuenta, ya se las voy a destripar, cuando él se da cuenta de que él puede ser un creador del día siguiente a través del amor, a través del servicio, entonces empieza a vivir otra vez un nuevo día maravilloso y otro nuevo día maravilloso. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que en alguna ocasión has recreado una historia? ¿Tú has dicho alguna vez, la chancla que no tiro no la vuelvo a levantar y la levantas? Pues estás recreando una historia. Entonces, yo creo que todos hemos recreado historias en nuestra vida, historias de carencia, historias de traición, historias de falta de algo, porque hay pedazos de nuestra mente que se quedan en el loop de la recreación en lugar de crear y manifestar. ¿Ok? Es bien interesante, porque en el momento en el que yo decido si usar mi poder de creación, o sea, yo puedo decidir si uso mi poder de creación o si voy a pasar la mayor parte de mi vida recreando las mismas historias. Y las estadísticas muestran que una gran mayoría de los seres humanos pasan la mayor parte de su vida solo reaccionando, sin tomar conciencia de cómo funcionan y sin conocer la información de tu base de datos. Vamos a ver por qué reaccionamos. Vamos a ver por qué recreamos historias.
porque todos tenemos cerebro, todos tenemos cerebro, y en ese cerebro vive una mente. En esa mente la llamaremos base de datos, es como tu software. Lo dijo Carlos también el otro día y yo dije, qué padre que use esa misma palabra, yo la llamo base de datos. Entonces, si a ti alguien te insulta y te dicen, eres un guanchis, pionchis, tach, tú no vas a entender qué te dijeron, porque esa palabra con el que el otro te quiso ofender no está en tu base de datos. Te quedaste como cuando no hay señal. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Fue un elogio o fue una grosería, no? Porque no está en tu base de datos, no lo puedes entender, no está en tu base de datos. Pero la base de datos se forma en tu mente por la educación de tu mamá, de tu papá, de la información de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. 7 generaciones atrás han creado lo que hoy es tu base de datos. Y podemos recrear no solo nuestras mismas historias, puedes recrear la historia de la mamá, la historia del papá. A ver, mamá soltera que cría solo a los hijos y entonces tiene una hija y la cual cuando cumple la misma edad a la que su mamá la tuvo, queda embarazada, mamá soltera que tiene una hija, y van recreando historias generación tras generación. ¿Han oído historias de estas? Porque no nos han enseñado nuestra capacidad de creación. Tú un buen día puedes decir, basta de crear esto y ahora basta de recrear esto, basta de recrear mi enfermedad. Tú puedes sanar tu cuerpo, tú puedes sanar tu mente cuando tú digas, ya me cansé de recrear esta historia una y otra vez. Ya me cansé de recrear este dolor de rodilla todos los días. Hoy voy a crear salud en mi rodilla. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero aprender es desaprender, porque lo que nos han enseñado es a recrear. ¿Por qué? Porque la mamá te enseña a ser como ella y es un orgullo. Ay, mi hijita, eres igualita a mí, qué lindo. Voy a recrear la historia de mi mamá. ¿Sí? Y entonces vemos la recreación de las historias hasta con amor y la abrazamos y la besamos. Hay que honrarla, pero hay que dejarla atrás para que nuestra base de datos pueda aceptar un nuevo software y podamos crear y podamos ser co-creadores de todo aquello que nosotros queremos. Y cuando tenemos una mente reactiva, ¿es por qué? Porque tú aprendes un comportamiento. Por ejemplo, mi papá se enojaba porque si en un restaurante pedía un filete y le traían un corte distinto a un filete, se ponía a todos los meseros como chancla, ¿ok? Y entonces todos nos queríamos meter abajo de la mesa porque mi papá se enojaba con el mesero. Cuando yo crecí, pues ya se me olvidó la pena y cuando me traían algo mal en un restaurante, yo recreaba la reacción de mi papá y me enojaba con todos los meseros, ¿sí? Porque estaba recreando y siendo una mente reactiva. Y entonces hoy te dicen no se puede y tú te enojas porque estás reaccionando ante lo que te enseñaron a vivir. Entonces, puedes tener una mente reactiva o reactivar tu mente. ¿Sí me explico? Vamos a jugar con las palabras. Entonces, puedes reactivar tu mente a través de dejar de vivir las mismas historias de todos los días, a dejar de quejarte de lo mismo que te quejas todos los días, a dejar de pensar en todo lo que te atora, deja de pensar en todo lo que no puedes hacer y empieza a pensar en todo lo que sí puedes hacer. En la película de Alicia en las Maravillas, me encanta una frase que el papá le dice, piensa en 6 imposibilidades. Entonces, si tienes un papel ahorita y quieres escribir 6 imposibilidades, escríbelas, porque es cuando empiezas a crear maravillas, ¿ok? Fíjate cómo hay muchos mensajes ocultos por muchas partes, pero también hay muchos mensajes de la oscuridad para que te atores. ¿Cuáles mensajes estás escuchando? ¿Qué mensajes estás oyendo? ¿Y cuánto tiempo más vas a permitir que tu mente siga siendo un disco rayado del día igual que el otro?
Entonces, hay que aprender a crear para que vivas en conciencia o vives en automático. ¿Utilizas tu mente creativa o utilizas tu mente reactiva? Y te voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, vas a ver cómo creamos historias y creemos que el pobrecito es una víctima. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno, hicieron un estudio en una universidad en Estados Unidos donde dijeron, ¿existe la violencia? Sí existe, ¿no? Supongamos que es real. Vamos a suponer que la violencia es real. Y entonces sacan a 6 reos de la cárcel y los sientan en un mall, en un centro comercial. Y les dicen, vas a escoger quién es tu víctima, a quién le robarías la bolsa, la cartera, a quién sacarías, a quién secuestrarías. Y entonces los 6 escogen 5 víctimas diferentes. Tenían 30 personas en ese estudio. A las 30 personas las entrevistan y resulta que las 30 personas habían tenido un mal día, estaban pensando en cosas negativas, estaban viviendo en la carencia, tenían una preocupación, no estaban vibrando alto. Entonces, ¿por qué los escogieron a ellos? ¿Sí? Ellos escogieron como, mira, me llevaría esa bolsa. Y a lo mejor después pasó una bolsa Louis Vuitton y no escogieron a esa bolsa. Lo escogieron por la frecuencia de vibración. Y entonces, ¿qué crees? A esa persona que la iban a robar, la habían robado el mes pasado, el mes antepasado, o ya había tenido un historial de robo, secuestro. ¿Ven cómo creamos? Ahí les va otra historia. Un señor y una señora peleando. La mujer, la esposa, tenía a la mamá viviendo en otra ciudad. Y entonces ella le dice, ay, mi amor, ¿cómo me gustaría ir a visitar a mi mamá? ¿Ahorramos para ir? Y entonces se le dice, no, cada vez que vamos con tu mamá, tú regresas peor, me choca ir a ver a tu mamá, ¿cómo crees? No, aquí estamos felices, además estoy ahorrando para cambiarle las llantas a la camioneta. Ahorita no podemos ir a ver a tu mamá. Ándale, mi amor, no, mi ilusión ahorita es cambiarle las llantas a la camioneta, así es que ese dinero que estoy ahorrando es para cambiarle las llantas a la camioneta. Total, pasa una semana y le hablan a la esposa y le dicen, ¿sabes qué? Tu mamá se puso gravísima, está enfermísima y tienes que venir a verla. Mi amor, ¿qué crees? Que aunque no quieras voy a tener que ir a ver a mi mamá porque está gravísima, se está muriendo y ahora sí, no es de que quiera, es de que tengo que ir. ¡Chin! Me lleva el tren y ahí va, refunfuñando el marido al cajero o al banco a sacar el dinero para dárselo a la esposa para que vaya a ver a su mamá. Y cuando sale del banco, lo asaltan. Me llega, ¿qué crees? Estoy tristísimo, me robaron el dinero. ¿Tú crees que fue una víctima o tú crees que lo creó? ¿Quién cree que ese hombre creó su historia de que le robaran? ¿Por qué le robaron? Porque hizo su mente lo que tuviera que hacer para no darle el dinero a la esposa. ¿Ok? Así de cañones nos boicoteamos, así de cañones nos dicen que no, así de cañones perdemos la fe, así de fuerte es. Entonces, hoy analiza todos los sucesos de tu vida en donde te has creído una víctima, donde te has sentido una víctima de algo, y entonces, al final de todos los que levanten la mano, al final les doy la palabra. Entonces, analiza todas esas, o pónganmelo en el chat, analiza todas esas situaciones donde te has sentido una víctima del malvado doctor Mente y ve en dónde estaba el origen de lo que te pasó, ¿ok? Yo admiro muchísimo a Walt Disney, se me hace uno de los grandes personajes en la vida. De hecho, él fue el que dijo la frase que una vida que no sirve para servir, no sirve para vivir. Pero él siempre estuvo creando, dibujaba. El primer dibujo del primer ratón que hizo, se lo robaron, se la robó la Warner Brothers y fue el conejo, era un conejo y fue el conejo Bugs Bunny. O sea, esa fue la primera creación que hizo Walt Disney. Si no se lo hubieran robado, no habría Mickey Mouse, habría un Bugs Bunny, ¿ok?
Entonces, él pudo haber dicho, me robaron mis dibujos, mis diseños, y ahora hay una caricatura famosa ¿el qué hizo? Crear, volver a crear. Y entonces, él dice que tú puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo, pero necesitas gente para hacer tu sueño realidad. ¿No se aplica perfecto? Necesitas gente para hacer tu sueño realidad. Entonces, estamos en un negocio bellísimo, porque estamos en el negocio de los sueños, en el negocio donde necesitamos gente para hacer nuestro sueño realidad. ¿Y qué crees? Que esos sueños se hacen juntos, se hace un sueño colectivo, se hace una energía colectiva. Por eso tienes que cuidar tanto tus pensamientos, tanto. Hay un escritor, pues fue el que escribió la película del Club de la Pelea. No sé si alguien vio el Club de la Pelea. Él escribió, él tuvo éxitos y fracasos. Finalmente escribe el Club de la Pelea y gana muchos premios. Y él dice una frase que me encanta: no quiero que aceptes al mundo tal como es, quiero que lo inventes, quiero que tengas ese talento de crear tu propia realidad. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu red? ¿Cómo quieres vivir tu crecimiento en Luxgen? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Entonces, si para crear, fíjate, tienes que aprender horas de práctica, tienes que vivir en la inocencia, tienes que aprender la ley del proceso, o sea, tienes que llevar a cabo ciertas normas, principios y leyes que te lleven al éxito. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Nada. Todos tenemos lo mismo. Crea la más, yo admiro mucho a esta mujer, por eso siempre van a ver que también la puse en lo de las personalidades. Oprah, se me hace increíble, lean la historia de Oprah, tiene una historia maravillosa, porque es una mujer que se superó a sí misma, y ella dice, crea la más alta y grandiosa visión posible para tu vida, porque te conviertes en lo que crees. Y yo sé que hemos oído 210,000 veces que te conviertes en lo que crees. La cosa es que siempre pensamos inconscientemente en estoy gorda, estoy flaca, estoy fea, estoy tal, nos ponemos taches y no sé hacer la llamada, y entonces, pero cuando tú creas esa más alta y grandiosa visión de ti misma, entonces te vas a convertir en aquello que crees. Por eso poner un vision board, por eso poner el viaje a Dubái, pon a Dubái en una cartulina, ¿sí? Pon los logos del diamante corona en una cartulina que veas todos los días, pon una foto de las personas con las que quieres llegar a ese éxito para que las veas todos los días, y entonces, en base a estar viendo a una creación que tú estás plasmando ahí, que a lo mejor estás recreando, pero estás recreando bien, ¿sí me expliqué? Entonces empiezas a cambiar tu chip para convertirte en aquello que más quieras. Yo me he dado 2 veces por vencida de hacer la red. 2 veces dije no vuelvo a hacerlo. 2 veces en mi vida. Y aquí estoy otra vez. ¿Por qué? Porque cuando algo te lastima, tienes la decisión de darte por vencido y decir, basta de esto y no es para mí, o de crear una nueva versión de ti y no darte por vencido y seguir adelante. ¿De qué tipo de persona eres? ¿Ok? Y bueno, hay un principio que es muy, muy, muy importante, porque perdón, déjenme nada más ver algo. Hay un principio de resonancia que es muy, muy importante, y que tú tienes que también estar consciente de cómo resuenas, de cómo hablas, de cómo te expresas, porque en la ciencia, en la neurociencia, hay algo llamado neuronas espejo. Tú no tienes que decir estoy enojado para que alguien llegue y te pregunte, ¿estás enojado? No, no, ¿no? Y pones cara de enojado. Pues pareces enojado. No, ya te dije que no estoy enojado. Entonces, estas neuronas espejo, fíjate muy bien, te pueden hacer que sientas atracción por alguien o repulsión por alguien. No sé si te ha pasado que digas, ay, no sé qué tiene esa persona que me cae gorda nada más de verla, y ni te ha hecho nada. Seguramente te recuerda a alguien,
o el pensamiento no están en la frecuencia de vibración. No quiere decir que la otra persona esté vibrando mal, a lo mejor tú no estás en la frecuencia de vibración de esa persona y crea repulsión, o de repente dices, ay, no sé qué tiene esa persona, pero como que me dan ganas de convivir con esa persona. Y a lo mejor tú estás en esa resonancia alta en donde esa persona también y hacen algo grandioso. Y eso es algo que yo creo que sucede con los equipos aquí dentro de Nuxen. No sé si han visto que de repente hay alguien que se sale del chat. ¿Por qué se salió del chat? Porque no estaba en la resonancia de hacer lo que nosotros estamos haciendo todos los días. Pero es bien importante que tú estés muy consciente de esto, porque, por ejemplo, si yo estoy prospectando a alguien, ahorita, por ejemplo, tengo a Dea, es a la primera persona que mi cámara pone, y entonces Idea siempre tiene su cámara abierta, me encanta, y yo tengo a Dea enfrente de mí, y entonces yo la empiezo a platicar de Nuxen, y fíjate, Dea, que esto, que el otro, y tal. Ella va a distinguir a través de mi entonación, a través de los músculos de mi cara, de mis manos, de mi expresión corporal, de cómo me paré, de cómo moví los ojos, de cómo esbocé una sonrisa, a lo mejor al expresarme de un producto o de un bono que me gané. Entonces ella va a saber si le miento o le estoy diciendo la verdad, porque se nota en la cara, se nota en tus músculos. Entonces, si tú tienes miedo de presentar, yo te aconsejo que te pares frente al espejo hasta que te la creas. Háblate a ti mismo del proyecto, prospéctate a ti mismo, hasta que los músculos de tu cara, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, todas tus células estén vibrando en el proyecto Nuxgen, para que tú puedas transmitirlo con esa pasión, transmitirlo con esa energía, y entonces la gente pueda decir, no le entendí nada, no sé qué me dijo, pero la vi tan contenta que por eso me firmé. ¿Sí? Pero no puedes fingir nada, lo tienes que pensar y lo tienes que sentir, porque cuando unes lo que piensas con lo que sientes es cuando se manifiesta, ¿ok? Y entonces la gente mide tu nivel de energía, saben tu nivel de certeza, y si en este momento no lo estás teniendo, tienes que cambiar tu mundo interior. Quiere decir que tienes que cambiar lo que piensas y tienes que cambiar lo que sientes. ¿Se puede? Sí. Y puede ser tan rápido o tan lento como tú lo decidas. Por eso mucha gente dice, es que llegó al éxito después de haber tocado fondo. Porque cuando alguien toca fondo, cuando alguien la va llevando ahí, como que siempre le va más o menos, pues igual y está en su zona cómoda. Pero hay veces que cuando alguien toca fondo es cuando se da cuenta de que ser quien siempre ha sido no lo va a llevar a ningún lado. Cuando alguien te dice, pues así soy y qué, ¿no? Oye, es que fíjate que pues si le cambiaras a tu tono de voz, si hicieras esto, a lo mejor te iría mejor. Pues así soy y qué. Entonces, pues esa persona está viviendo desde el ego, no está dispuesta a cambiar, porque todos podemos hacer cambios internos, pero tiene que ser, es que hay cambios de forma y hay cambios de fondo. Y los cambios de forma no te van a llevar a ningún lado. Pero cuando tú empiezas tal vez a fingir en la forma, empiezas a generar los cambios de fondo, ¿sí? Entonces, por eso dicen, rodéate de los mejores, porque las personas tienden a seguir a la gente proactiva y positiva. O sea, si tú hablas con alguien y le dices, ¿qué crees? Tengo 5 días de no hacer ni una llamada porque tuve que llevar a mi mamá a hacerse unos análisis, mis hijos tuvieron mucha tarea y llovió y se inundó mi casa, y entonces tengo 5 días sin hacer una sola llamada. ¿Te sonaría congruente? A mí me cae que yo, si estoy barriendo la inundación, traigo mi teléfono con un audífono, pero estoy haciendo mis llamadas. Entonces, ese es un principio de resonancia. Ni siquiera tienes que decir que no hiciste tus 5 llamadas. La gente lo nota. Cuida tu lenguaje. Es bien importante que cuando estás hablando con la gente, cuides tu lenguaje, pero no nada más cuando hablas con la gente, cuida tu lenguaje interior. ¿Qué te dices?
¿Qué te dices cuando algo de lo que hiciste no te gusta? Somos muy dados a decir que mensa soy, ay, ¿por qué hiciste eso? Lo hice ya sabes, ¿no? Entonces nos insultamos a nosotros mismos. Cuida tu lenguaje interior y cuida tu lenguaje exterior. Hay una cosa, hay un dicho que dice que el pez por su boca muere. No murió por lo que se comió, murió por lo que dijo. ¿Ok? Entonces, si hoy estás atrayéndonos, si hoy estás atrayendo gente negativa, revísate, revisa tu lenguaje interior, revisa tus pensamientos, revisa qué está pasando contigo y entonces cuando encuentres en dónde está la falla de pensamiento, puedes cambiar toda esa realidad. Aquí dice Clau Tovar, ser impecable con nuestras palabras son los 4 acuerdos. Y ser impecable con nuestras palabras, es cierto, de Miguel Ruiz, ser impecable no nada más es con lo que decimos verbalmente, sino con impecables con nosotros mismos, para que puedas empezar a cambiar tu mundo interior. Algo que yo también te voy a decir siempre es cuida lo que escribes en los chats y lo que le dices a tu equipo. Si te enojaste porque no te contestaron en call center, porque se tardaron 3 horas en contestarte, ¿te gustaría que todos tus downlines leyeran eso o te gustaría tratarlo de manera privada con tu upline? ¿Qué quieres? Que sí, porque todo es resonancia. Si tú pones cosas negativas, la gente va a leer tus cosas negativas. Si tú lees y vives en lo positivo, hasta si todos vibramos en la frecuencia del éxito, si todos vibramos en la frecuencia de la eficacia, todo nuestro entorno cambia y todo se vuelve eficaz, rápido, productivo, proactivo. Entonces, por eso yo siempre te digo que tú puedes ser tu salvación o tu perdición. Por ejemplo, cuida en los chats que ponen una pregunta y 3 segundos después la misma pregunta y entonces la gente que tú tienes metida en el chat va a decir, ay, la persona que me invitó es re despistada, ya contestaron esa pregunta 3 veces, yo creo que no leen los chats. Entonces, ¿qué imagen quieres que tengan tus invitados de ti mismo? Entonces, yo lo que te quiero decir es que conviértete en un líder, conviértete en la mejor expresión de ti mismo. De veras, el hacer una red de mercadeo implica cambios internos, aprender a hablar, aprender a escuchar, aprender a participar, aprender a ser proactivo, a entender que eres esa gotita de agua que es parte de todo el océano y que todos somos el océano y todos somos las gotitas. Y entonces es cuando tú te conviertes en un líder y un líder resuelve, un líder enseña a resolver, un líder no se queja. ¿Cuál es la actitud de un líder? Un líder empodera. ¿Para qué voy a invitar a alguien que digo, no, ese es repato, ni lo va a hacer y lo invito? No lo voy a invitar. Si yo invito a alguien es porque estoy aplicando la ley del dar y recibir. Fíjate, estoy aplicando la ley del dar y recibir porque alguien confió en mí, entonces yo tengo que confiar en esa persona. Es porque estoy llevando a cabo la ley de la abundancia, porque yo voy a ayudar a esa persona a ser abundante y estoy confiando en su capacidad de abundancia. Si le estoy invitando es porque la voy a empoderar, porque yo también voy a ser empoderada. Si le estoy invitando es porque la voy a invitar a crear la red más sensacional del mundo, así como yo la voy a crear con esa persona. Entonces, ¿cuál es la actitud de un líder? Un líder empodera, un líder, fíjate en esto que te voy a decir, un líder perdona y se perdona a sí mismo, porque todos los errores del pasado, si los cargas como culpa, no te van a dejar avanzar. Si tú no puedes ser capaz de perdonar a una persona, es porque le estás metiendo juicio y eso va a limitar tu capacidad de creación porque estás viviendo en el pasado y el que vive en el pasado no perdona a sí mismo y no tiene la capacidad de crear una nueva historia en la mejor versión de sí mismo. Por eso es que un líder vive en el ahora. El ayer ya pasó, el ayer no existe. El ayer solo te deja un aprendizaje que espero que no vuelvas a recrear. Simplemente que lo dejes atrás y que aprendas a cambiar la historia.
Un líder vive en gratitud. Por eso siempre agradecemos al que me invitó, agradecemos al que invitó al que me invitó, agradecemos a todos los que nos confiaron en nosotros, porque si una de estas personas no hubiera estado en la ecuación, yo no estaría aquí. Y el que vive en gratitud es el que más manifiesta. Levántate agradeciendo. Cuando comes, agradece tu alimento. Cuando te duermas, agradece por el día que viviste, aunque no te haya gustado, porque cuando tú agradeces, aprendes a ver el regalo que había detrás de la experiencia negativa. Y cuando abres ese regalo y encuentras la magnificencia de aquello que te pasó que no te gustó, es cuando te conviertes en un ser creativo y responsable. Entonces, un líder aprende a vivir en responsabilidad y se para en responsabilidad de todo lo que vive. Nada pasó por nada, nada pasó por casualidad. Oye, es que me llamó uno y me refrescó el 3 de mayo porque el 3 de mayo, el 10 de mayo, ya ven cómo eso no estaba en mi base de datos. Me refrescó ese día porque le llegó una botella de clorofila abierta. Entonces, revísate en dónde no estabas viviendo en gratitud para que recibieras esa llamada. Y si tú sigues todas estas reglas y las vives al máximo, vas a crear un futuro extraordinario. Y entonces sí, orgullosamente podrás decir, soy Nuxgen, personas que aman la vida. ¿Se fijan? Qué lindo nuestro eslogan. Así es que convirtámonos en eso, en personas que amamos la vida en toda su expresión. Y conviértete en ese líder que toda tu gente quiere tener. Muchísimas gracias a todos. Ya llegamos al tiempo, ¿verdad? Exacto, 1 hora. ¡Aplausos a Claudia! ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué interesante! Claudia, no me perdí nada de tu charla y nada más quiero felicitarte. Te oyes hueco. Ahí está, sí, porque es que tengo, como tuve un percance aquí en mi casa, que traigo un golpe aquí, no sé si se nota. Pero bueno, ¿Qué andabas pensando? No, me puse de albañil en mi casa, que es su casa, a arreglar unas cosas y como estoy solo, pues no pude con todo y se me cayó. Bueno, pero qué interesante es lo que dices, muchas cosas de las que decías, de las 10,000 horas, estuvo excelente, de esta forma de ver cómo prepararnos, cómo no justificar, pero sí de alguna manera comprobar que los resultados tienen que ver con el esfuerzo, con dedicación diaria, lo que tú bien dijiste. Algo que también dijiste ahorita, muy importante, que un líder no se queja. Un líder no se queja. Un líder no apunta, no echa la culpa. Y como le hemos dicho muchas veces, qué forma tan interesante hablamos el mismo idioma, pero con diferentes palabras. Cuando te encuentras con alguien, entras en esa fase con esa misma fase de energía, ya sea positiva o negativa, por eso están o no están contigo, pero yo me quedo con que un líder se asume y no se queja. Un líder no se hace la víctima, se asume. En el momento que ya estamos en el tema de víctima, dejaste de ser líder y bueno, pues obviamente estás en una frecuencia diferente y estás a un paso de salirte de Nuxen, ¿no? Entonces hay que dejarse de quejarse, hay que dejar de apuntar, hay que sumar. Y te felicito, mi querida Claudia, por toda esa energía que nos das, que se te va a retribuir en muchos diamantes, ya lo verás. Están aquí, se te va a retribuir en muchos diamantes. Yo me veo viajando a las playas del mundo y ustedes también, toda tu familia. También obviamente nos vamos a llevar a mi querido, a lo mejor si se quiere ir con nosotros, mi querido Raúl, y no sé, con muchos diamantes, pero yo te veo participando en Dubái, dando este seminario que vamos a hacer en Dubái. Yo ya te veo, te he estado visualizando con todo tu equipo y obviamente con todo el resto del equipo de la organización, que te doy las gracias por sumarte a estas charlas de capacitación todos los domingos. Un aplauso para Claudia. Aplausos virtuales. Gracias, gracias, gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Ves, estamos en esa sintonía y pues llevar a todo el equipo al máximo pensamiento de creación, ¿no? Que imagínate crear todo esto. Entonces, me encanta cómo lo visualizas porque la visualización pues es parte de la creación. Así es que, qué padrísimo, Carlos, gracias. Y no sé si alguien quiera decir algo para abrir los micrófonos. Tommy y Reme levantaron la mano. Déjame salirme de este modo
para poder ver las caritas, o si tú me haces el favor de... Yo aquí los estoy viendo, dame un segundito. Tommy, Reme, ahí está. Vamos a reactivarles el audio. Vamos a ver, ahí está. Espérame, déjame, porque es que no me deja, ahí está. Es que se me... Ahí está. Tommy, ya tienes audio. Yeah. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y la verdad es fascinante tener toda esta información. Ahorita yo lo estoy viendo una bendición fabulosa, porque tener todas estas herramientas desde lunes al viernes, presentaciones, sábados y domingo, capacitación para nosotros como personas para poder ayudar a nuestros online, la verdad, para mí eso es genial, eso es fascinante, y muchas gracias. Gracias a todos, porque juzgo que estamos vibrando en esta misma frecuencia, juzgo que estamos creando y somos parte de ese todo, en donde podemos envolver y hacer maravillas. O sea, en este mundo ahorita, ¿cómo es que está en estas situaciones? Somos esa tablita donde podemos salvar a muchas familias, muchas personas que están en desolación, que no saben qué hacer, ni con sus vidas, ni con sus ingresos, con tantas cosas que podemos tender la mano. Para mí esto es algo fabuloso. Gracias. Ahí veo tu collage, Veo no. que... Sí, es mi programa y mi collage. Ya lo vi, fíjate qué congruente. ¡Wow! Padrísimo. ¿Y el programa también? Acá está mi programa que estamos haciendo semana tras semana. Tommy, Reme, tremendos, felicidades. Ahí estamos, y en todas las direcciones, espiritualmente, en acción y en ejercicio. Gracias. Excelente. Levante la manita para darles audio. Gracias. Oye, me da mucho gusto que ellos estén aquí con nosotros. Ya les va a hacer justicia el universo. Por supuesto. En serio, ya por resonancia, por justicia divina. Sí. Pero ve, para que eso suceda, algo cambió en su mente. Sí, porque yo les hablé a ellos saliendo el 22 de febrero, el 23 de febrero de la Ciudad de México, ¿sí o no? ¿Sí no les hablé? ¿Se acuerdan que les hablé? Porque yo quería que estuvieran con nosotros. Yo quería que estuvieran aquí porque yo sé que han pagado el precio muchos años en la industria. Yo los conozco, estuve en su casa hace casi 6 años. ¿Sí recuerdan que estuve en su casa? Por eso yo les hablé, porque yo sabía lo que tenía en mis manos, pero qué bueno que pasaron unas semanas o tal vez unos meses y ya están aquí. Qué bendición. Ahí está Erika Parra. Erika Parra, ¿listo, Erika? Erika Parra. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues como siempre, Claudia, una presentación espectacular. Me encantó, me hicieron sentido muchos puntos que quizás lo sabemos en el transcurso de nuestra vida, pero que es importante que alguien como tú un día nos los llegue a recordar. Creo que es cierto la frecuencia de vibrar siempre en positivo y que hacer que las cosas sucedan. Creo que el servir a tu equipo, el servir a todos nuestros clientes para que vengan y encuentren una salud, a nuestro equipo para que tengan una salud física y una salud financiera, todo eso se nos va a regresar, no esperando a que se nos regrese, pero por añadidura se nos dará. Entonces realmente ha sido una presentación espectacular. Todos vamos, yo quiero que todo nuestro equipo llegue, nos tenemos que ver ahí todos en Dubái y realmente y estar conscientes y aceptar que estamos en la mejor empresa, con los mejores productos, el mejor plan de compensaciones, que todo eso, si hay unos ajustes, tenemos que confiar en nuestros directivos. Eso, si nosotros tenemos la confianza, lo vamos a asumir, lo vamos a aceptar y lo vamos a superar. Entonces, realmente
Ha sido muy, muy, muy padre tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika, preciosa, eres tremenda, me encantan tus resultados, me encanta también tu pasión, así es que ahí vamos. ¿Quién más Gracias. puede echarle porras a Claudia que hoy nos brindó, se brindó con su energía? A ver, ¿quién más nos quiere compartir? Dea. A ver, ¿dónde está Dea? Ya puedes abrir tu micrófono, Dea. Sí, la verdad, Claudia, cerrar así la semana, cerrarla para abrirla con esa congruencia, porque la palabra arrastra, pero cuando en esa palabra va ese empuje, va esa vibración, cuando vemos y comprobamos todo lo que de hecho haces, porque es acción más palabra, más decir, más sentir, más hacer sentir, más empujar, maravilloso, espectacular. Sí, hay una congruencia en tu ser. Y eso se transmite, se infunde y nos llena de pila para empezar una semana así con toda esa actitud. Muchas gracias infinitas. Gracias a ti, pues a cerrar rangos, fíjate, tenemos casi todo el mes, han pasado 5 días del mes, o sea que nos queda 26 días, ¿no? Entonces, vamos a crear ese rango, vamos a crear eso. Gracias, Dea, porque además siempre estás. Ahí está Wendy. Wendy. Ya le abrí el audio a Wendy. Adelante, Wendy. Wendy ya tiene 2 ocasiones que se nos queda mal con su audio. Vamos a ir con Homero, mientras Wendy se activa. Tú le abres el audio. Ya. Hola Carlos, hola Claudia, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Un gustazo de saludarles, Claudia. Ahorita estaba recordando, hace aproximadamente 7 años me tocó ir a escucharte en una conferencia en la Ciudad de México. Estabas paradita compartiéndonos una conferencia. Yo te veía grande, te veo grande, te veía enormemente grande, Claudia, y dijiste algo muy interesante. Me quedé pensando en todo lo que estabas diciendo y dije, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y dije, ella se lo creyó un día. Y hoy me estás recordando, Claudia, este gran regalo de creértela. Y el día de hoy tuve el gusto de ir a dar una presentación allá como a 1 hora y media de camino. Se me reventó una manguera de un carro, estaba el sol a todo lo que daba y llegando allá, pues inscribe una persona con toda su familia y fue hermosísimo ver cómo inclusive podemos llegar a todos esos lugares cuando tú te crees que realmente puedes ayudar a la gente. Me encanta tu energía, Claudia. Carlos, me encanta tu energía. Gracias por llenarnos de esta mente maestra también que nos está llenando de gran experiencia para poder seguir adelante con este negocio que es extraordinario. Me encanta lo que escuché hoy. Me quedo con todo. Tuve que tomar screenshot para poder repetir esto todos los días esta semana. Y de veras, gracias por llenarnos de esta energía, de esta congruencia, Claudia. Muy buenas noches a todos. Gracias por asimilarlo, Homero, porque si cada uno de los que está aquí entendemos este principio, imagínate lo que vamos a hacer. No. Padrísimo. Entonces, gracias a ustedes, los que están, los que escucharon, los que pusieron atención. Gracias. Jorge Martínez. Pues la verdad, Claudia, felicitarte nuevamente. Confirmo lo que he dicho y he venido diciendo. Eres una líder muy completa y ahora en esta faceta de inspirarnos, de motivarnos, de darnos claridad, porque yo creo que hay 2 partes bien importantes en nuestro negocio. Una es la parte mecánica, que es inscribir, presentar, hacer toda la parte de los básicos, pero se necesita esto que nos diste el día de hoy, estas leyes que tienen que ver con nuestra mentalidad, que es la parte formativa y que en pocas empresas tenemos líderes que pueden transmitirnos esta información, esta visión, esta profundidad que hiciste el día de hoy. Y también quiero agregar algo que ahorita Carlos dijo respecto a Tommy Reme, que ya es su momento, que la vida les va a hacer justicia, porque creo que la verdad es que esa frase aplica tanto para ellos como para la mayoría de los que estamos aquí. La mayoría de los que estamos escuchando el día de hoy este evento, este webinar, ya era tiempo
que encontráramos una empresa que nos hiciera justicia, que nos diera lo que merecemos por el trabajo que hemos hecho y que no sean más cuentos, que no sean más espejitos, sino que realmente lo veamos así en crecimiento, en bonos, en este rango cobre que todo mundo queremos. Entonces, la verdad, pues felicitarte, Claudia, la verdad es que un súper evento, por supuesto, qué bueno que quede grabado, porque para mí esto es un básico también, este video tendrá que ser un básico que habrá que verlo no una, muchas veces. Yo en lo personal sugiero que lo veamos muy frecuente, lo escuchemos o lo veamos muy frecuentemente, porque contiene muchísima enseñanza. Cada uno de los temas que diste podría desglosarse en más temas, o sea, podría darse 1 hora o 2 de cada uno de los apartados que diste. Entonces, yo la invito. Es un video que lo tienes que ver o lo convertimos en audio y lo tienes que escuchar una y otra vez para poderlo poner en práctica. Entonces, muchas gracias por este evento magistral. No puedo decirlo de otra manera, Claudia, más que un evento magistral de tu parte. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y viniendo de ti, mi querido coach, pues gracias, pero créanme que es como, lo hice con muchísimo amor para que todos podamos tenerlo en esta claridad. Gracias a ti. Raúl Villegas. Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Excelente, excelente tu capacitación, Claudia, con mucha energía, con mucha sabiduría, con mucha verdad de lo que tú haces, porque finalmente un líder tiene que tener congruencia. Y esa parte es importante porque finalmente hay líderes y hay pseudolíderes. Entonces, sí hay que tener esa congruencia. Y aquí tengo un audio de Wendy que les manda, porque no sirve su micrófono, entonces a ver si se escucha su audio. Pues nada más quería compartir que estamos muy contentas. Justamente hoy en la tarde tuvimos junta de trabajo con Natividad, con Evelyn, que son chicas que se inscribieron, se acaban de inscribir. Eve se inscribió con el paquete más grande y justo hicimos lo que hoy compartía Claudia. Hicimos nuestros decretos, cuánto deseamos y estamos dispuestas a trabajar este mes para lograr ciertos resultados. Estamos trabajando con nuestras creencias, ¿no? O sea, el día de hoy nos comprometimos y Claudia vino a cerrar con broche de oro este día porque nos volvió a recalcar que si uno puede, todos podemos. No importa si no tenemos las herramientas, no importa si no lo sabemos hacer, el hecho es que decidas y tomes acción a empezar a practicarlo para que después sea un hábito en tu vida. Muchas gracias. Se escuchó perfecto. Gracias, Wendy. Qué bueno, gracias. Éxito a todos, a trabajar la siguiente semana.